Bienvenidos a su canal de Learning with Style. En esta ocasión, este video pertenece a una serie de videos tutoriales en la cual lo que estamos buscando es aprender lo más básico del programa de SolidWorks. En el video anterior nosotros conocimos el ambiente de trabajo del programa únicamente con la parte de conocer el menú, conocer la barra o cintillo, el conocer las paletas laterales, en este caso como para saber acerca del gestor de diseño y Feature Manager, y sobre todo la parte del Property Manager, y también el de apariencias, librerías, etcétera, ¿no? Entonces, para este video nosotros vamos a empezar con un poco más de cómo utilizar el programa. En este caso, nosotros tenemos que partir de saber qué es lo que vamos a realizar y con qué es lo que contamos. Para eso nosotros tenemos que hablar un poco acerca de la recepción de la información. ¿A qué se refiere con esto de la recepción de la información? Pues bueno, nosotros para poder estar utilizando el programa de SolidWorks en esta parte básica, debemos de saber de qué origen o de qué tipo es la información con la que vamos a contar para posteriormente realizar algún dibujo en 2D o ya un modelado en 3D. Para esto, lo más usual es de que ustedes cuenten ya sea con un plano, es decir, a través de las vistas ortogonales. Ahorita voy a abrir más de un archivo, o que contemos con únicamente la parte de un isométrico, es decir, una representación tipo 3D de una pieza, o que nosotros tengamos en dado caso una pieza ya manufacturada y que la estemos midiendo, que contemos con ella en nuestras manos. Y por último, que sería con un porcentaje menor de ocurrencia, es cuando nosotros apenas vamos a crear una pieza, es decir, no existe o no hay un previo ni de un isométrico, ni de una pieza manufacturada, ni que exista un plano, sino que es algo que nosotros previamente concebimos en nuestra cabeza. Posiblemente tenemos un bosquejo de esa pieza o de ese ensamble. Sin embargo, pues bueno, apenas lo vamos a iniciar en un programa de CAD, para lo cual ahorita yo únicamente voy a ocupar de esas 4 opciones las 2 primeras, de las cuales les había mencionado que son las vistas ortogonales, es decir, contar con un plano, y en dado caso contar ya con una pieza ya realizada y que nosotros tengamos que modelarla. Entonces vamos a empezar ahorita abriendo este archivo como para poder hablar de qué es a lo que se refiere la recepción de información, ¿vale? Entonces abrimos este plano. De todas maneras me va a servir porque en la parte superior derecha de ese plano yo tengo ya la representación de la perspectiva isométrica. Entonces de esta pieza yo aquí tengo mis vistas ortogonales. Estas vistas ortogonales ahorita están distribuidas o acomodadas en el sistema americano. ¿Qué quiere decir? Que ya van a tener una posición específica con respecto a la vista frontal, las laterales derecha, izquierda, superior e inferior, ¿sale? Eso es lo que yo voy a inclusive a tener que cambiar si es que estuviera trabajando con el sistema europeo. Las 4 que están alrededor de la vista frontal son las que pudieran cambiar. Entonces esta, que sería en el sistema americano, yo puedo reconocer que como alrededor de esta están estas otras vistas, esta va a ser mi vista frontal, la que se encuentra arriba, la vista superior, la que se encuentra abajo, la vista inferior, las laterales, en este caso es la vista lateral derecha, vista lateral izquierda, y no es regla, pero casi siempre se pone la vista posterior justo a un lado de la vista lateral derecha. Entonces, cuando yo tengo
que la información que me están brindando son de vistas ortogonales, es bueno el reconocer cuál es la que tiene la mayor información, que debería de ser la vista frontal, y a partir de ahí es como yo voy a empezar a hacer la construcción de mi croquis o de mi pieza en 3D. Ahora, ¿qué es lo que yo tendría que buscar en estas vistas? Pues bueno, para empezar, debido a ese acomodo, yo me puedo imaginar, si no contara con el isométrico, entonces tengo que ver cómo podría ser la construcción de una pieza en 3D únicamente observando las vistas ortogonales. Para esto, nosotros podemos guiarnos una por las cotas que presentan las diferentes vistas, y la otra es de ir observando las líneas que son gruesas, que son de contornos y de aristas. Y si yo, por ejemplo, aquí voy a dar clic, pero tuviera también mostradas las líneas ocultas, entonces vería las diferencias en un lenguaje de líneas, es decir, las que son continuas y gruesas a esta que es discontinua o segmentada y delgada, lo cual me estaría indicando que, por ejemplo, yo aquí en esta cara es completita, no tengo ningún corte o relieve. Sin embargo, del otro lado sí tengo cambios en los planos, ¿no? Que son esta parte de la superior. Entonces, todo eso es lo que yo tendría que estar analizando cuando tengo, en dado caso, un plano con vistas ortogonales. Para no estar abriendo más archivos, imaginando que nada más hubiera tenido esta vista y que yo a lo mejor tuviera medidas de un plano, medidas en una perspectiva o una vista en isométrico. Entonces yo tendría que ir analizando. Aquí, por ejemplo, me da otra medida, pero es la relacionada en ese isométrico, pero yo, por ejemplo, sé que tendría que haber sido de 40, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo podría tener las medidas en mi isométrico y ya de ahí también poder tener una idea de cómo es inclusive hasta del otro lado la pieza, en cuestión de que si en ese isométrico, por ejemplo ahorita como es una vista en sólido, pero si tuviera también esa vista de mi isométrico, déjame quitar esta de acá, en vista de alambre o con línea oculta, pues bueno, ya puedo tener una mayor idea. En este caso sé que no tiene ningún tipo de perforación, ¿no? Pero bueno, son estilos de visualización. Entonces ya con eso yo tendría que estar observando. En este caso voy a hacer un poco de acercamiento porque es otro de los temas que ahorita vamos a ver, pero yo tengo cotas y tengo dimensiones con mis cotas. Aquí por regla o por norma yo no le pongo las unidades cuando tengo las dimensiones en mis cotas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar si en el plano me aparecen, que aquí dice las cotas se expresan en milímetros, y eso va a ser muy importante, que es parte de los siguientes pasos, pero finalmente, por ejemplo, en el siguiente video tutorial es donde nosotros vamos a hacer la elección de las unidades. Y si en el isométrico que tenga medidas o en las vistas ortogonales las medidas que aparezcan, es muy importante que ustedes posteriormente configuren su archivo de una pieza nueva con las unidades con las cuales van a estar trabajando el resto de la pieza o de su croquis, ¿vale? Entonces, de aquí ahorita voy a minimizar nada más esta, y sí le voy a pedir un archivo nuevo de pieza para poderles explicar un poquito más. Ahora, cuando nosotros tenemos ya, suponiendo que bien ubicada cuál es la vista frontal, porque tiene la mayor cantidad de información y es la que se me va a facilitar inclusive para posteriormente crear el sólido,
Entonces yo tendría que elegir los planos. ¿Por qué es bueno elegir los planos de trabajo? Para empezar, ahorita voy a volver como lo hice en el video anterior, a mostrar cuáles son los planos primarios o planos principales. Y ahorita voy a poner con mi teclado Control 7, que es el atajo o de teclas rápidas, de atajo rápido, perdón, para poder acceder a la perspectiva en isométrico o vista isométrica. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Aquí con línea punteada veo en qué parte de esos planos se dan las intersecciones con los otros planos principales o primarios. Por ejemplo, en esta del alzado yo veo que hay una línea. Esa línea es donde se intersecta con el plano de planta. Y esta de aquí es la intersección con el plano de vista lateral. También recordar que cada uno de estos planos está a 90 grados uno con respecto del otro. ¿Sale? Entonces, pues bueno, esto es con respecto a los planos principales. ¿Y de qué nos va a servir el que nosotros sepamos cuál es la disposición que tienen estos planos principales? Porque si yo ya estoy pensando en que quiero una vista preliminar de mi isométrico de mi pieza, ahí sí me conviene abrir mi otra pieza. Déjenme ponerla aquí en documentos recientes. Voy a abrir esta. Yo podría haber girado la pieza y tenerla en alguna posición que yo haya elegido. Sin embargo, al momento de apachurrar Control 7 o irme aquí y pedirle que sea la isométrica, me va a aparecer en una posición ya determinada, ¿vale? Esa posición determinada es gracias a que yo elegí conforme a mis planos. Déjenme visualizarlos aquí. A esos planos principales o primarios, y que por ejemplo en alzado yo hice mi vista frontal, y que si hubiera elegido la vista de planta, ¿qué es lo que tendría? Déjenme reacomodar mi pieza. Algo muy similar a esta posición para la del isométrico. O que si yo hubiera elegido a lo mejor vista lateral, déjenme volver a reacomodar, a lo mejor sí tendría en el isométrico algo muy similar a esto. Entonces, cuando nosotros tenemos plena conciencia de cómo queremos que nos aparezca en nuestro isométrico por default nuestra pieza, entonces es que nos conviene elegir muy bien el plano de trabajo. Ahora, cuando nosotros ya estamos pensando inclusive en llevar a cabo un ensamble, entonces se vuelve crucial para la elección de los planos principales en donde voy a empezar a dibujar, porque me puede ahorrar muchísimo trabajo de no tener que estar reacomodando las piezas o girándolas, y eso a final de cuentas pues, nos va a quitar tiempo. Que sí se pueden acomodar, sí, pero nosotros nos vamos a tardar un poquito más, ¿no? Entonces es mejor hacer previo la elección de los planos de trabajo. Yo al menos también les puedo adelantar un poco, pero cuando se está en la parte de CAM, nosotros también vamos a tener que entre el plano de alzado y de planta son con los que vamos a estar trabajando de empezar un croquis en esos planos. ¿Para qué? Para que nos los pueda reconocer más fácil el mismo programa, de que si yo quiero estar trabajando con un torno o quiero estar trabajando con una fresa, ¿no? Entonces también por eso es muy importante. Muy bien, ya que hablamos de los planos principales y de que nos conviene saber elegir ese plano de trabajo para que en el default del isométrico y en el ensamble realmente nos funcione y nos ahorre pasos, entonces nosotros ya podríamos en dado caso empezar a un croquis eligiendo un plano. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Voy a cerrar ya esta pieza,
y regreso a la que yo ya había abierto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay varias formas en las cuales yo puedo iniciar un croquis. Sin embargo, la que yo les recomiendo mucho es que se estén ustedes apoyando de su gestor de diseño, en donde en el árbol ustedes pueden elegir precisamente el plano y ya de ahí generar un croquis nuevo. Entonces, ¿cómo funciona? Ahorita yo voy a ocultar los planos y suponiendo que yo quisiera elegir el plano de planta, el alzado o vista lateral para hacer un croquis, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, en este caso, si yo quisiera hacer uno en el de planta, le voy a dar un clic con el botón principal, es decir, con el de la izquierda, y sin mover el puntero del mouse me va a salir unos iconitos casi en la parte superior derecha del puntero del mouse, dentro de los cuales está croquis, mostrar, ampliar selección o hacer normal. La que nos va a interesar en este caso es la de croquis. Entonces ahí, si nosotros damos clic, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a iniciar un nuevo croquis, pero en ese plano. Vamos a llevarlo a cabo. Entonces vamos a dar un clic. Ay, se me fue. Si les pasa eso como a mí de haber movido el puntero del mouse, para que vuelva a pasar, yo les recomiendo den clic en la zona de gráficos y posteriormente nuevamente dan con el principal clic en el plano en donde ustedes quieran hacer el croquis y posteriormente vamos a darle en croquis. Cuando es el primero, de manera automática se pone normal A. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a alinear el plano para que sea, por así decirlo, paralelo a la pantalla de su computadora y normal a su vista. Y entonces ahí, ¿qué es lo que podemos observar? Ahorita aparece un marco que está simbolizando un plano, sin embargo ese plano no es que esté limitado nada más a este tamaño. Yo podría estar haciendo dibujos por fuera de este rectángulo, pero estaría de todas maneras dentro del plano de planta. ¿Qué otra cosa puedo observar? Estas flechitas rojas de aquí van a ser mi origen, ¿vale? Aquí en el de planta me dice que este sería mi eje X y que el positivo sería para acá del eje Z. Sin embargo, cuando ya estén trabajando y no se estén creando una matriz, no importando el plano en el que estén, pero pues les va a decir casi que este es X y este es Y, ¿sale? Entonces nada más es algo para tomar en cuenta. Si ustedes quisieran salirse de este croquis, entonces tenemos dos opciones. Una es que en la parte superior derecha tenemos el icono de croquis más una flechita azul, esa es para salirnos y que sí se guarden, por así decirlo, los cambios efectuados o descartando los cambios de todo lo que hayamos hecho. La otra forma de salirse del croquis está en el cintillo o en la barra, en donde en croquis nos va a aparecer el mismo icono que acá, pero ya de igual manera es para poderse salir del croquis, ¿vale? Entonces, bueno, algo que ahorita voy a llevar a cabo, es muy importante también esta parte de la ubicación del origen en mis piezas. ¿Por qué? Porque esta es la referencia absoluta, por así decirlo, del programa, en la cual nosotros podríamos inclusive empezar a facilitar mucho del trabajo que tenemos con respecto a no tener que realizar un mayor número de pasos con respecto a colocar cotas imagínense que yo ahorita voy a dibujar un círculo. Si este círculo yo lo dibujo sin que este tenga coincidencia con mi origen, para poderlo definir completamente y no poderlo mover. ¿A qué me refiero con poderlo mover? Yo puedo darle clic y arrastrar el centro del círculo y lo puedo estar todavía moviendo. Inclusive lo puedo hacer crecer tocando el extremo del círculo y arrastrándolo, ¿no? Para que ya no pueda pasar eso y que ya quede bien configurado y definido mi círculo, si está por fuera, entonces yo tengo
que definirlo a través de 3 cotas. Una sería dándole el diámetro. Por ejemplo, lo puedo hacer de manera vertical, horizontal o diagonal. Suponiendo que fuera diagonal y que le digo que esto mide 50 milímetros, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues teclearlo, pero el programa me dice que está insuficientemente definido. ¿Qué quiere decir eso? Voy a quitar la cota inteligente, que yo todavía puedo seguirlo moviendo. Sin embargo, si yo tratara de hacerlo más grande o más chico, ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya mide, en este caso, 50 milímetros. Ahora, ¿qué necesitaría para que ya no se esté moviendo? Pues ponerle, en dado caso, una cota del origen al centro. En este caso, por ejemplo, que fueran 40 y nuevamente de esos dos, pero ahora en vertical, y que en este caso fueran 50, ¿no? Fíjense que ya en automático cambió a color negro. ¿Qué quiere decir? Que ya está, y el programa nos lo dice, completamente definido. ¿Qué significa eso? Que yo ahora sí, si quiero moverlo, ya no me deja, ni tampoco hacerlo crecer. Entonces se tuvo que hacer, digamos, el poderlo definir en 3 pasos. Voy a borrar todo y voy a volver a pintar un círculo, pero ahora ocupando el origen. ¿Qué quiere decir? Que al menos el centro de mi círculo tendría coincidencia con el origen, y eso me traería una serie de beneficios. Por ejemplo, si yo necesitara definirlo, ya no tengo que dar las cotas de qué tan alejado está o en dónde queda ubicado el centro del círculo con respecto a mi origen. Simplemente ya no lo hago porque ya tiene coincidencia, ya que mi relación de posición, de relación de croquis me lo está diciendo, que el centro del círculo coincide con mi origen. Pero, ¿qué es lo que sí me restaría hacer? Ahorita, por ejemplo, voy a obtener una cota vertical y le voy a poner que sea de 50. En automático ya queda en color negro y dice que está completamente definido. ¿Por qué está completamente definido? Porque pues ya no lo puedo mover porque coincide con el origen, pero tampoco le puedo cambiar el tamaño. Y si se fijan, ya nada más me llevó un solo paso en lugar de 3 para poderlo definir completamente. Entonces por eso es importante el que nosotros sepamos en dónde localizar el origen con respecto a el resto del croquis que voy a realizar o de mi pieza. Ahora, este origen, inclusive también para que ustedes ya posteriormente estén trabajando algo en 3D, les va a traer una serie de beneficios. ¿Por qué? Miren, ahorita voy a mostrar nuevamente los planos principales o primarios. Bueno, sí es cierto, me tengo que salir del croquis. Pero ¿qué beneficios tiene el que se haya también ocupado el origen? Déjenme ponerlo en isométrico. Que si yo ya necesito trabajar, por ejemplo, este es el de planta, pero que yo necesite hacer un cilindro o que esté trabajando con algo de sección circular, entonces si yo ya necesito hacerle a un sólido un perforado, por ejemplo, en esta dirección como ahorita lo estoy señalando, entonces posiblemente lo voy a hacer en el plano de alzado o en el de vista lateral, y entonces yo ya sabría muy bien a qué altura está el círculo. ¿Por qué? Porque estaría coincidiendo en el origen, ¿sale? Pues si le hago el acercamiento puedo ver que de este círculo que ahorita en perspectiva en isométrico parece una elipse, pero finalmente su centro coincide con la intersección de los 3 planos principales, ¿no? Entonces con eso ya vamos a facilitar muchísimo el trabajo que nosotros podamos llegar a tener. Voy a ocultar esto. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar este video, y en el siguiente ya vamos a empezar a trabajar con las herramientas de croquis. Por favor, si creen que es de utilidad, compártanlo, denle un like y no olviden suscribirse. Gracias, nos vemos en el siguiente video.